sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el Dr. Gilberto Herrera Ruiz. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos. Es viernes y es momento de generar reflexiones con la participación del doctor Gilberto Herrera Ruiz, que está hoy con nosotros aquí en el estudio. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, es un gusto saludarlo. Muy buenos días, igualmente, el gusto es mío. Pues bueno, ya viene el aniversario, el 5º aniversario ya de que Andrés Manuel López Obrador triunfa en las elecciones y finalmente pues que se da este movimiento que él denomina de la cuarta transformación. Doctor, ya en este momento, pues ya prácticamente para cerrar ya esta administración, ¿qué reflexiones se dejan? ¿Hay avances? ¿Hay pendientes? ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, pues, se ve, de hecho, en la popularidad del presidente, ¿no? Totalmente aprobatoria, incluido el estado de Querétaro también. Pasó de ser un estado en donde sí, era de los estados que tenía una marquita de que la popularidad estaba por abajo del 50%, allá incrementarla, y eso se notó también en la visita de la doctora Claudia Sheinbaum el sábado, donde más de 7,000 gentes pues estuvieron con ella en Plaza de Armas, y no se diga también con Adán Augusto en el Jardín Guerrero, en ese sentido. ¿Qué es lo que tenemos a 5 años? Una recuperación del salario mínimo, más del doble, ¿sí? De ganar 10 pesos la hora, que es lo que se ganaba en el 2017, 80 pesos, ¿sí? Allá un monto mucho mayor, 6,300 ya está el salario mínimo, ¿sí? De 2,400 a 6,300, y seguirá incrementando. O sea, se logró, y yo creo que es la parte importante, quitar ese factor psicológico de que el salario mínimo no podía ir por arriba de la inflación, porque si iba a aumentar la inflación. Se empezó a generar un aumento del 20%, 20 y tantos por ciento, y la inflación seguía en un dígito en el país. Yo creo que eso es fundamental. No se diga el haber sacado de la pobreza extrema a todos los adultos mayores con la pensión, una pensión que antes no te garantizaba salir de la pobreza extrema. Tantito, vamos a cambiarle su micrófono. Vamos a recuperar ahí el audio que tiene el doctor Gilberto Herrera para que pueda continuar con su reflexión. Ahora sí, perdón, doctor, un pequeño problema técnico que está resuelto. No, muchas gracias. Bueno, les comentaba, yo creo que la cuestión importante pues es el salario mínimo, ¿sí? Que pasó de 2,400 a 6,300, si te fijas, más del doble en ese sentido, sin que tuviera que afectar la inflación, y eso crea una nueva realidad laboral. Antes siempre se mantiene el salario mínimo muy por abajo para poder controlar la inflación, y ya se vio que no. Nada tiene que ver el salario mínimo con controlar la inflación. La inflación se debe controlar con otra metodología y no con la contención de los salarios de los trabajadores. Entonces está ahorita en 6,300 y jura que seguirá dignificándose eso. De tal manera que tuvimos un país donde el 10% de los más ricos ostentaban más del 60% de la riqueza de este país. A fin de cuentas, la riqueza de este país, que la hacen todos los mexicanos, ¿sí? Le quedaba a la gente asalariada una menor parte, y la gente, el 10% de los más ricos, se quedan con el 60% de la riqueza. Y eso ha ido cambiando en forma total. La economía, el peso mexicano, ya no estamos hablando de devaluaciones, sino ahora de apreciaciones en ese sentido. El haber sacado de la pobreza extrema no solo a la gente de los salarios mínimos, sino también a los adultos mayores. También yo creo que son cambios que se están viendo en el país y que, bueno, están en una gran discusión. A fin de cuentas, la gente que yo no creo que haya pedido privilegios. Yo no me he encontrado ningún rico, a Claudia X González, que diga que está perdiendo dinero o que ha tenido que cerrar fábricas, ni a ninguno de los 500 empresas más importantes, Slim y demás, que esté perdiendo, pero sin embargo algún privilegio están perdiendo porque ha sido una posición crítica en ese sentido versus la mayor parte de la población que ha visto un beneficio en su poder adquisitivo, en acceso a la educación y en otros avances, y que tendrán que continuar, y así lo decía al inicio, ¿sí? Cuestión de mañana sábado también es el reflejo de lo que vimos el sábado pasado con más de 7,000 gentes en Plaza de Armas
tratando de escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum, y no se diga un número importante también para escuchar a Adán Augusto López en Guerrero el jueves. Entonces creo que esos son los grandes temas que empezará la discusión, porque ya teniendo ahora sí candidatos pronto, incluso lo tendrán antes, o representantes de sus movimientos, porque no son candidatos, los se tendrán antes del 8 de septiembre y también lo tendrán en septiembre. El momento, habrá este mes de agosto y julio pues un gran debate político a nivel nacional sobre dos posturas encontradas de visión de país. Ahora, hablando de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, en donde, pues bueno, hay, y es notorio que Gilberto Herrera está dentro del equipo de la ex jefa de gobierno, ¿qué hay en cuanto a las visitas de Claudia al estado de Querétaro? ¿Seguirá viniendo? ¿Qué es lo que tendríamos que estar esperando por parte de este tipo de trayectos, recorridos que están haciendo? Sí, si te fijas, son 70 días, 32 estados, a todos les queda para visitar 2 veces cada estado. En esa situación. Y definitivamente hay espacios todavía muy importantes de visitar, como es San Juan del Río, la Sierra Queretana y el semidesierto. Entonces, y Amialco también en la cuestión, junto con Tolimán, de la condición indígena que tiene el Estado. Entonces estoy seguro que nos visitará de nuevo en esta trayectoria y tendrá la gente también la oportunidad de poder platicar y discutir con ella su postura sobre qué depara Querétaro en ese sentido. Doctor, tiene que haber una continuidad de la cuarta transformación necesariamente. ¿Qué ajustes debe de hacer quien busque ser presidente de la República? Bueno, hay todavía cuestiones por mejorar, salud, seguridad, hay varios factores que encontrar y otros por continuar su fortalecimiento, como lo estamos diciendo. El salario mínimo, a pesar de estar en el monto que está, no es todavía de los salarios más importantes a nivel de Latinoamérica. Somos la segunda potencia económica de Latinoamérica y no somos el segundo salario más importante. Guatemala tiene un salario mínimo en términos de dólares más importante que México, El Salvador también lo tiene y no se diga Chile y otros. Entonces tendrá que seguir incrementándose el salario de los trabajadores en este país, pues para tener algo que refleje la riqueza que este país ha generado ya en las últimas décadas. Pues bueno, nos vamos, mi estimado doctor Gilberto. ¿Algún mensaje final? ¿Alguna Pues reflexión? invitar a la gente mañana en el Zócalo a partir de las 5 de la tarde. Pues la gente se está organizando y seguramente habrá un buen contingente de queretanos, pero igual es una invitación a nivel nacional de 5 años de ese 1 de julio que el señor presidente López Obrador gana las elecciones en el 2018 y veremos qué sucede el próximo año en 2024. Así es, vamos a estar y mientras tanto a generar aquí. Exacto. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.